El doctor Donald Getz, reconocido experto en administración eclesial, en su obra Elders and Leaders del 2005 presenta un marco conceptual sólido para la aplicación de los principios bíblicos en el ámbito de la administración eclesial. A estos principios se les conoce como la tipología de Getz, y él identifica 4 categorías principales de principios administrativos basados en la Biblia. A continuación veremos cada uno de ellos. El primero de ellos son los principios fundamentales. Y estos abordan la unidad en Cristo, la sumisión en Dios, el servicio a los demás y la administración responsable. La unidad en Cristo, pues la iglesia es una comunidad unida en Cristo, donde todos sus miembros tienen igual valor e importancia. Número 2, la sumisión a Dios. La iglesia debe someterse a la autoridad de Dios, siguiendo sus principios y sus enseñanzas. El tercer elemento es el servicio a los demás. La iglesia debe servir a los demás, especialmente a los más necesitados. Y finalmente, de los principios fundamentales es la administración responsable. Los líderes de la iglesia deben ser responsables de sus acciones y administrar los recursos de manera prudente y transparente. El segundo elemento son los principios de estructura. Esto comprende un liderazgo basado en el servicio, una delegación de autoridad y una estructura flexible. Liderazgo basado en el servicio. Los líderes de la iglesia deben ser siervos humildes para guiar, recibir guianza y por supuesto servir a los demás. Número 2 es la delegación de autoridad. Los líderes deben delegar autoridad a otros miembros de la comunidad para contribuir en el desempeño o en el trabajo de la iglesia. Número 3 debe ser una estructura flexible. La estructura de la iglesia debe ser flexible, capaz de adaptarse a las necesidades de la comunidad. El tercer principio es el principio del proceso y comprende la toma de decisiones basadas en la oración, la comunicación abierta y honesta y la resolución de conflictos pacíficos. La toma de decisiones basada en la oración, pues las decisiones importantes debe considerarse a Dios en medio de ellas, al Espíritu Santo, para recibir esa guianza oportuna que siempre la palabra nos muestra. Debe haber una comunicación abierta y honesta, porque esa es la característica de la comunicación dentro de la iglesia, la honestidad, que sea respetuosa y por supuesto transparente. Y finalmente debe implementarse la resolución de conflictos pacíficos. Los conflictos en la iglesia deben resolverse de manera pacífica, justa y conciliadora. El cuarto principio es el principio de personal, y este incluye desarrollo de líderes, motivación y empoderamiento del liderazgo o de los miembros y el reconocimiento y recompensa. Pues el desarrollo de líderes, la iglesia debe invertir en el desarrollo y formación de los líderes futuros. Debe haber un relevo generacional. Debe existir motivación y empoderamiento de los miembros. La iglesia debe motivar, empoderar a sus miembros para que contribuyan al trabajo de la comunidad. Y finalmente, reconocimiento y recompensa. La iglesia debe reconocer y recompensar los logros, el servicio y la dedicación de sus miembros. La aplicación de estos 4 principios, por supuesto, trae grandes beneficios a las organizaciones. Entre los que podemos mencionar, número 1, la mejora en la toma de decisiones. Es que los principios bíblicos proporcionan una base sólida para tomar decisiones fundamentadas, estratégicas, conduciendo a un mejor desempeño organizacional. Número 2, fomentan un ambiente de trabajo positivo. Los líderes que aplican estos principios crean un entorno laboral positivo, respetuoso, colaborador y motivador, donde los miembros se sienten valorados y apreciados, lo que aumenta su compromiso y productividad. En tercer lugar, o el tercer beneficio, es que hay un incremento en la eficacia y eficiencia organizacional. Estos principios permiten optimizar
el uso de los recursos, mejorar la coordinación y por supuesto la comunicación entre las diferentes áreas, departamentos y aumentar significativamente la productividad. Y finalmente mejora la reputación organizacional. Pues las organizaciones que se administran de acuerdo con estos principios tienen valores éticos sólidos y valores bíblicos, por supuesto, que gozan de buena reputación, generando mayor confianza en la comunidad, en los donantes, en los colaboradores y por supuesto en las autoridades. Enmarcados en la tipología Guest y la Biblia, pues existen principios también importantes. Uno de ellos es el principio de planificación. Y este se define como el proceso sistemático de establecer metas, objetivos y estrategias para alcanzar la misión de la iglesia de manera efectiva y eficiente. Busca definir el qué, para qué, cómo y cuándo se realizan las acciones necesarias para lograr esos propósitos divinos. Las características fundamentales del principio de planificación incluyen el establecimiento de una visión clara, la formulación de metas SMART, que quiere decir, que sean medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo de tiempo determinado. Requiere un enfoque participativo. La planificación debe ser un proceso que involucre a líderes, miembros y también personas afiliadas a la congregación y que sean parte de la iglesia, fomentando el compromiso, la responsabilidad compartida. Debe ser flexible y adaptable. Los planes se deben ir de acorde con la adaptabilidad de la congregación. Deben tener una evaluación y un seguimiento constante. Las características fundamentales del principio de planificación incluyen el establecimiento de una visión clara, la formulación de metas SMART, que quiere decir, que sean medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo de tiempo determinado. Requiere un enfoque participativo. La planificación debe ser un proceso que involucre a líderes, miembros y también personas afiliadas a la congregación y que sean parte de la iglesia, fomentando el compromiso, la responsabilidad compartida. Debe ser flexible y adaptable. Los planes se deben ir de acorde con la adaptabilidad de la congregación. Deben tener una evaluación y un seguimiento constante. Las características fundamentales del principio de planificación incluyen el establecimiento de una visión clara, la formulación de metas SMART, que quiere decir, que sean medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo de tiempo determinado. Requiere un enfoque participativo. La planificación debe ser un proceso que involucre a líderes, miembros y también personas afiliadas a la congregación y que sean parte de la iglesia, fomentando el compromiso, la responsabilidad compartida. Debe ser flexible y adaptable. Los planes se deben ir de acorde con la adaptabilidad de la congregación. Deben tener una evaluación y un seguimiento constante. Dos ejemplos de la aplicación de este principio lo vemos primero con Moisés y la liberación del pueblo de Egipto. Moisés tuvo que realizar una planificación estratégica para movilizar al pueblo. Tuvo que delimitar la ruta de la travesía, tuvo que demostrar sus habilidades de liderazgo, de organización y aún hasta para garantizar los recursos que tenían. Y el otro ejemplo es Nehemías y la reconstrucción de los muros. Nehemías tuvo que ordenar, planificar, segmentar el muro para ver en qué lado se iba a trabajar, para ver cuáles eran los horarios en los que se iban a desempeñar las tareas, el enfoque de colaboración y la disposición y buena administración de esos recursos.